la última tanda de programa vamos a leer mensajes, así se preparan y siguen escribiéndonos, y además lo pueden hacer después de escuchar la columna de Luis, que viene con un tema que con el que arrancó la semana, podemos decir, ¿no? Sí. Ahí va. Pero bueno, más que... A mí, por ejemplo, estaba pensando, sigo pensando en la gente que está mal y que sin embargo tiene esperanza. Uh-huh. O a la gente que está mal y que en vez de cargarse con bronca legítima y reaccionar en defensa de sus derechos, porque son los que están siendo lesionados, se deprime, ¿no? Así es. Y pienso Así mucho en estos dos soldaditos que se suicidaron en estos días, porque Tremendo. hubo dos chicos de las Fuerzas Armadas, soldados, profesionales, que se suicidaron por cuestiones económicas, porque por depresión causada por una situación económica que es la que vive el resto del país. Y lo que estaba leyendo en los titulares de los medios es que con esta situación se pone en evidencia el malestar muy extendido que hay entre los integrantes de las Fuerzas Armadas, ¿no? No solamente en los estamentos más bajos, digo estamentos, bueno, porque son una estructura militar, ¿no? Sí. Sino también en la de suboficiales y oficiales. Yo me pregunto si ellos relacionan lo que ellos les está pasando con lo que le está pasando al resto de la sociedad que está en esa misma situación. Si ellos se sienten parte de ese fenómeno, supongo que no, porque el esfuerzo del sistema siempre ha sido dividirlo, ¿no? O sea, separarlos de la sociedad civil, y además, justamente, uno diría, estoy seguro que los dos chicos esos, y incluso el 99% de los integrantes de las Fuerzas Armadas votaron por este gobierno. Y aplaudían cuando decíamos vamos a achicar el Estado. Y yo no sé si ellos no terminan de entender que ellos son empleados estatales. Ellos dependen del Estado. Ellos, cuando dicen achicar el Estado, los van a achicar a ellos igual que a los maestros. Tal cual. Igual que al empleado administrativo. Uh-huh. ¿Por qué piensan que son de ellos otra van a naturaleza, ser claro? la excepción en eso? Y sin embargo, yo me acuerdo de eso porque veíamos el resultado electoral en la Antártida, donde el personal es la mayoría militar, y el resultado era, 80% a favor de Milei, ¿no? Esa forma de despegar o de desarmar o de encapsular a un sector social, ellos de alguna manera, el sistema lo está haciendo con el resto de la sociedad también, fragmentándola. Eso lo trabajan mucho con las aplicaciones, con la información, ¿no? Que le llega a cada quien. Pero bueno, voy a eso porque llegamos a un fin de año con una situación económica donde el malestar social es muy evidente, es muy, muy visible, y con un discurso muy agresivo del gobierno frente a una sociedad que está lamiéndose las heridas de no poder festejar como quisiera las fiestas de fin de año, que no puede hacer la comida que quisiera, que no puede comprar los regalos que quisiera, que no puede, a lo mejor ni siquiera reunirse. Tal ¿no? cual. Ni siquiera reunirse, tenés razón. Y creo que eso está también representado en los soldaditos estos, porque el tema de la depresión es un fenómeno que ellos también han inducido, el sistema y estas tácticas de información y desinformación que vienen aplicando, que es justamente esa, en vez de
sentir bronca por la situación a la que es llevado un trabajador que se queda sin trabajo por las políticas de ajuste y de libre mercado en el sentido de levantamiento de las trabas aduaneras para productos chinos o norteamericanos o europeos o de cualquier país que destrozan la producción interna y va generando esto, ¿no? Yo estaba viendo Roca, cómo es vivo para plantear eso cuando se relaciona con sus intereses. Sí. Y él dice, no solamente tenemos que ver el precio, sino la cadena de producción. Y él que está diciendo, a lo mejor los tubos, porque hay una licitación para un gasoducto. Entonces todo el gasoducto Kirchner lo hicieron con tubos de las empresas de Roca, ¿no? En este caso hay una licitación y se han presentado otras empresas, una de ellas chinas, y han presentado ofertas que son mucho más baratas que las que presenta Techin. Entonces Roca dice, no hay que fijarse tanto, nosotros vamos a hacer el esfuerzo para achicar esa diferencia, pero no hay que fijarse tanto en el precio final, sino también en las cadenas de producción. Tiene razón, pero ¿por qué entonces él respalda a un gobierno que piensa exactamente lo contrario? Las cadenas de producción, ¿cuáles son? A lo mejor nos sale un poco más caro producirlo en el país, pero al producirlo en el país estás generando fuente de trabajo, estás dándole trabajo a un montón de trabajadores que van a gastar sus salarios en el mercado interno y eso va a generar bienestar en la economía. Y entonces lo que dice Roca, que es tan vivo para plantearlo cuando se refiere a su propio negocio, es lo que vienen planteando los movimientos populares históricamente y es a lo que ellos se han negado siempre. Y solamente reaccionan, igual que Galperín ahora con las aplicaciones de compra china, solamente y Galperín viene feliz hablando de la libre mercado y la mar en coche y no quiere pagar impuestos y no quiere pagar nada de cadena de producción, pero ahora pide por favor que le pongan trabas a las aplicaciones chinas. Bueno, yo lo que iba es en general que llegamos este fin de año con una situación de malestar visible, o sea, y con un gobierno que como ganó estas elecciones, donde mucha de la gente que está mal lo votó, pero que hizo que el gobierno ahora está en una situación de poder renovada, lo votan porque no quieren que la cuestión empeore y votan a alguien que lo va a empeorar y que ya empezó a empeorarlo, ¿no? Y yo creo que todo esto lo veo girando alrededor de la movilización de mañana, ¿no? Y por eso me produjo mucha alarma el ataque que hubo el domingo contra el sindicato del vidrio, ¿no? Porque fue típicamente un ataque protofascista, muy de la noche de los vidrios rotos de Alemania, ¿no? Muy un ataque previo a una movilización de protesta cuando se están discutiendo cosas que al gobierno le interesan. Verdaderamente genera alarma, un ataque de gente encapuchada, varios tipos encapuchados que entran a un sindicato y que ni se llevan nada, ni gritan consignas, ni pintan nada, ninguna consigna en las paredes, pero rompen todo. Es como una advertencia, un amedrentamiento, claro, pero funciona de esa manera. Es un amedrentamiento, o sea, no, esto podrían haber, incluso ni siquiera lo intentaron, podrían haber dicho que esto es un problema interno del sindicato. Claro. Muchas veces en los gremios o en los movimientos sociales hay situaciones de ese tipo. Ni siquiera trataron de encubrirlo. El gobierno no salió a decir esta es una cuestión interna. Claro.
los demás gremios, cuando son cuestiones internas, se callan la boca. La CGT salió claramente a decir que era un acto de amedrentamiento. Ahora, es un acto de amedrentamiento usando una fuerza institucional, de alguna institución por la cual nosotros pagamos y mantenemos, porque eso evidentemente vino de algún servicio, ¿no? Porque confluyen muchas cosas. Se produce el ataque ese al sindicato del vidrio. Los tipos entraron encapuchados, el edificio del sindicato tiene varios pisos. A medida que iban subiendo iban rompiendo todo lo que encontraban, computadoras, no se llevaron absolutamente nada. Normalmente si es un ataque, una cuestión interna, o quedan ocupando el edificio, claro, o dicen algo como un mensaje político, como consignan. Esta vez no, los tipos incluso se dedicaron a romper las cámaras internas, o sea que habían hecho un trabajo de inteligencia previo. Sí, lo primero que hacen es entrar, ¿viste? Y romper las cámaras de seguridad. De seguridad. Sí. Y bueno, todo esto se hace en contrapartida en una situación donde el secretario general del Sindicato del Vidrio, que es Cristian Jerónimo, acaba de incorporarse al trío que va a dirigir que está dirigiendo ya la CGT desde hace pocos días. Y al mismo tiempo lo hacen cuando esa nueva conducción de la CGT convoca a un paro que a todas luces todo el mundo dice que va a ser fuerte, al acto, ¿no? Y yo te digo esto, yo he escuchado a mucha gente que no está afiliada a un gremio porque trabaja por la propia o son profesionales. Yo escuché mucha gente que dice, este jueves vamos, este jueves tenemos que estar ahí. Sí, sí. Hay un... Sí, a mí también me pasó. Hablé con mucha gente que me dijo que mañana va a movilizar. Y no sé, yo me atrevería a decir que esa convocatoria va a llegar a ser muy masiva. Porque yo creo que no solamente va a ser por un tema económico puntual, sino que la gente va a terminar juntando todo lo que le está afectando, desde las agresiones en las políticas de derechos humanos hasta las situaciones salariales, las situaciones de despido, las situaciones de maltrato. Y junto con este ataque a un sindicato, la señora Monteoliva, que es la nueva ministra de Seguridad, la que reemplazó a Patricia Bullrich, también salió a hacer declaraciones de amedrentamiento, ¿no? Vamos a hacer cumplir el protocolo, vamos a actuar como ha actuado. Yo le pregunto, y todo el mundo dice, no, con esa política Patricia Bullrich se ha convertido en la figura política que tiene mejor imagen en la ciudad de Buenos Aires. Yo le pregunto a los porteños, ¿qué preferían? ¿Que en la calle estuviera gente sentada en forma pacífica como era antes? ¿O que ahora cierren todo el entorno del Congreso porque van 20 jubilados, personas mayores, y se hace un despliegue de seguridad que impide el tránsito por todo el centro? Porque no podés pasar para esta parte. Está todo cerrado, todo el centro está cerrado, y eso pasa todos los miércoles. Y cada marcha que hay de protesta también se vuelve a cerrar. Entonces, no sé qué ganó Patricia Bullrich en eso. Porque desde el punto de vista del despelote de tránsito, es exactamente el mismo o peor, porque en este caso hay un despliegue de violencia por parte de la represión que antes no había, entonces uno podía pasar por el medio y no había ningún peligro. En cambio ahora no te podés ni acercar porque podés llegar a o tragarte los gases que están tirando los tipos, o que te metan en cana, porque lo que hacen es eso. Después que termina la represión, empiezan a levantar gente en la calle. Claro. Para o salir acusarlo. Lastimado también, ¿no? Porque le pegaron a una niña, ¿no? Exactamente. Muchos trabajadores de prensa, que no fue algo aleatorio, sino que fue contra los trabajadores de prensa que
que de una u otra manera también sufrieron heridas, estuvieron presos. Bueno, la verdad lo hemos visto también al padre Paco y a otras personas de organizaciones sociales siendo agredidas. Yo, no entiendo. Está bien, vos podés tener un pensamiento de derecha. ¿Se acuerdan? Al Sí, principio claro, del gobierno los gasearon. de Milei, que los gasearon. Sí. Esa parte, digamos, no, vos podés ser de derecha, suponente, ¿no? Pero si vos apoyás a alguien porque terminó el despelote de tráfico con las marchas de los piquetes, dicen, ¿no? Terminó con los piquetes en la ciudad. Pero ahora en vez de los piquetes tenés que cortan las calles de la ciudad con gases, con y que además hay personas heridas de gravedad, con tipos corriendo con palos por todos lados. La verdad que no le veo la ganancia, aunque seas de derecha. Y para el personal policial se está ganando el odio de la gente, porque el lugar que la gente lo pone a ese policía que reprime a un jubilado es el lugar del verdugo, no el lugar del defensor de la sociedad. Y además, como decías al principio, también están muy mal pagas las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas. O sea, con eso se sigue separando de la sociedad civil, que es la sociedad que si cumplieran con las funciones que tiene que cumplir, lo respaldaría. Claro. Y después se habla del discurso de reconciliación, ¿no? Etcétera, ¿no? Después se habla del discurso de reconciliación y de acercamiento de las Fuerzas Armadas a la sociedad civil. Bueno, ¿no? Yo creo que a mí me dejó pensando mucho los suicidios de estos chicos y el ataque al sindicato del vidrio, que fue realmente algo mafioso, ¿no? Y evidentemente promovido por alguna institución. Son cosas que forman parte de la vida en este país ahora, que antes no ocurrían. Claro. Y la verdad que me desespera que la gente que está viviendo ese drama pueda entender que no es un hecho aislado en el caso de los chicos que se suicidaron, y que el papel que les hacen cumplir a las fuerzas de represión los termina separando más de la sociedad. Y a los que apoyaron a Patricia Bullrich, porque terminó con los piquetes, terminó con un piquete y ahora hay otro piquete. No terminó con nada. Es realmente, cuando vos ves eso, decís que les lavaron la cabeza a estos tipos. ¿Cómo no se dan cuenta de todas estas situaciones? Bien. Bueno, Luis, en un ratito seguimos. ¿Vos nos prometés algo para después del Sí, te prometo algo. Futuro más que incierto para el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Completamente. ¿Va a viajar Milei? Creo que no va a viajar nadie. ¿Cómo viene la cosa? Nadie directamente. Bueno. Nadie. Bien, vamos a la última tanda de la vuelta de hoy. En el país